Bienvenidos al programa de edificación y crecimiento espiritual de la Iglesia Palabra Viva Las Naciones. Trabajamos junto con el Espíritu Santo para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Deseamos que cada creyente pueda tener la visión de ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Presentamos este material como un apoyo y ayuda para alcanzar este maravilloso propósito. Nuestra quinta clase lleva como título, El espectáculo de Dios. Te invitamos a escuchar los diferentes audios en cada diapositiva y que tomes nota de los puntos que consideres importantes. Al final, si deseas, puedes escribirnos para solicitar tu examen de opción múltiple vía correo electrónico y así poder evaluar tu aprendizaje. Que el Señor te bendiga grandemente. Atentamente el reverendo Raúl Aguilar, pastor general de Iglesia Palabra Viva a las Naciones y director internacional del Instituto Bíblico Sion. El espectáculo de Dios. La tierra fue creada por Dios para ser un espectáculo. Primera de Corintios 4:9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Parte de este espectáculo, es la reconciliación de todas las cosas que están en la tierra y de las que están en los cielos, por medio de nuestro Señor Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección. Colosenses 1:12-20 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para comprender por qué Jesucristo vino a la tierra a reconciliar las cosas que están en los cielos, como las cosas que están en la tierra, es necesario entender la rebelión que fue hecha por Satanás en el cielo y cómo el Padre manejó esta rebelión. El cielo fue contaminado por la rebelión de Lucifer. Satanás se levantó en el cielo contra Dios y podemos ver el registro de su rebelión en Isaías 14:12-15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El diablo, no agradecido con todo lo que Dios le había dado, procuró tener más, y deseó así, ser semejante a Dios. Él quiso ocupar el lugar de Dios en el monte de Sión a los lados del norte. Ezequiel 28:14-19 hablándonos del querubín caído nos dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Satanás en su rebeldía se conquistó a la tercera parte de los ángeles en el cielo.
Esto está registrado en Apocalipsis 12, 3 y 4 que dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Consideremos ahora la acusación maligna. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, junto con la tercera parte de los ángeles, él acusó a Dios de no ser amoroso ni misericordioso. Él blasfemó e injurió a Dios acusándolo falsamente. Contaminando el cielo con su rebelión, con sus mentiras acusó a Dios de ser injusto. El carácter blasfemo y acusador de Satanás puede verse en la historia de Job. Job 1, 6 al 12 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios provocó a celos a Satanás. Recordemos que el diablo quiso ser el número 1 en el cielo y en su rebelión fue expulsado. Dios le preguntó al diablo: ¿de dónde vienes? Y el diablo le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Luego, Dios le dijo que no había considerado a su siervo Job, quien era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios añadió, que no había nadie como él en la tierra. Dios, indirectamente, le estaba diciendo a Satanás: Job es mejor que tú. El diablo no soportó ese comentario de Dios acerca de Job, a lo que añadió que Job temía a Dios por todas las bendiciones que Dios le había dado. Pero le aseguró, que si Dios le quitaba las bendiciones, Job iba a blasfemar contra Dios. ¿Por qué estaba seguro el diablo, que Job iba a blasfemar, si Dios le quitaba la bendición? La razón fue, porque eso fue lo que él mismo hizo con Dios. Satanás solo sirvió a Dios por la bendición porque cuando Dios le juzgó y lo expulsó del cielo, lo injurió, le acusó y blasfemó delante de su presencia. Después que Dios le dio permiso al diablo de tocar todo lo que Job tenía, pero no a él, en un día, Satanás arruinó a Job, y le quitó absolutamente todas sus posesiones y mató a todos sus hijos. Después que Satanás hizo todo esto, Dios le dijo al diablo en Job 2, 3 al 6. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Una vez más, Dios le dio permiso a Satanás, pero esta vez le concedió tocarlo a él, pero no su vida. Nuevamente, el argumento del diablo era: Job va a blasfemar contra ti, cuando lo toques a él. El diablo pensaba, que así como él había blasfemado contra Dios, cuando Dios le quitó su posición y gloria, Job haría lo mismo. El carácter del maligno, es acusar y blasfemar ante los juicios de Dios. Esto mismo, sucederá en los tiempos del fin, en los hijos de las tinieblas, es decir, en aquellos que tienen la naturaleza de Satanás. Cuando Dios derrame las plagas como juicio por sus pecados, en lugar de arrepentirse van a blasfemar contra Dios, lo mismo que Satanás. Apocalipsis 16, 8 al 11 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego.
Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16:21 dice: Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La naturaleza del maligno y de los suyos, es no aceptar los juicios de Dios y blasfemar contra Dios. No así, de aquellos que tienen la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Cordero de Dios, que aceptan los juicios de Dios y reconocen que Dios es amor, justo, bueno y santo. Adoradores en espíritu y en verdad. Algunos se preguntan por qué Dios no destruye al diablo de una vez por todas. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás y a los ángeles que pecaron el mismo día en que se rebelaron? Nuestro Dios, es el Todopoderoso, y Él perfectamente, pudo haber destruido al diablo y los ángeles caídos que le siguieron en su rebelión en el mismo día que se levantaron contra Dios, pero Dios no lo hizo, porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pensemos en esto. Si Dios hubiera destruido a Satanás y a la tercera parte de los ángeles que siguieron al diablo en el mismo momento en que pecaron, las otras 2/3 partes de ángeles, hubieran seguido a Dios por miedo y no por voluntad propia. Ellos, habrían rendido sus vidas a Dios por temor al castigo eterno y no por amor a Él. Dios en su infinita sabiduría decidió actuar de manera diferente. Él decidió crear un espectáculo en donde Dios revelaría muchas cosas. 1. Él revelaría a los ángeles santos lo que sucede cuando alguien sigue el camino de maldad, y que sucede cuando alguien es obediente y sigue el camino de justicia. 2. Dios mostraría en ese espectáculo las bendiciones por obedecer a Dios y las maldiciones que vienen por caminar en desobediencia. 3. Dios revelaría qué sucede con aquellos que son fieles a Dios y guardan los mandamientos de Dios, y qué sucede con aquellos que son fieles al diablo y caminan en rebeldía y desobediencia. 4. Probablemente, lo más importante, Dios se revelaría a sí mismo, por medio de su Hijo unigénito, a quien enviaría en el tiempo señalado a la tierra. Dios no se defendió ante la acusación del diablo. Proverbios 27:11 registra el corazón del Padre que dice: Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El Padre, decidió no defenderse cuando el diablo le acusó de no ser amoroso, misericordioso y justo. Él determinó, que en el tiempo señalado, su amado unigénito, iría a la tierra para revelarse por medio de él. El plan de Dios era manifestarse al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, quien sería Dios hecho carne. Jesucristo manifestaría la naturaleza de Dios y sería la personificación de la verdad. Cristo descendió del cielo con un doble propósito. Nuestro Señor Jesús se hizo carne, con un doble propósito. Jesucristo vino a morir para salvar a los pecadores, pero también vino para revelar al Padre. Dios determinó, que la tierra sería el espectáculo para los ángeles, los hombres y al mundo, en donde el Padre iba a revelar su carácter y sus propósitos eternos por medio de la encarnación del Verbo de Dios. El Padre se revelaría a sí mismo por medio de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:4-7 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Juan 1:1, 2 y 14 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Timoteo 3:16 dice: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios se hizo carne en Cristo. Nuestro Señor Jesús no solo era el Hijo de Dios, Él era Dios hecho carne. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Uno de los nombres que se profetizaron acerca de Jesús fue Emmanuel, que significa, Dios con nosotros. Mateo 1:22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Dios se manifestó en carne por medio de Cristo Jesús, por ello las obras que Cristo Jesús hacía, eran las obras que revelaban al Padre. Él no hacía nada que el Padre no le mandara. Juan 5:19 y 20 dice, respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Cuando Felipe le pidió al Señor que le mostrara al Padre, Él le contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14 del 8 al 11 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Padre se reveló por medio de Cristo Jesús. Lucas 10:21 y 22 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesucristo vino a la tierra, para manifestar la bondad de Dios, su justicia, amor y misericordia. Consideremos los siguientes versos que hablan de todo esto. Hechos 10:36 al 38. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Primera de Timoteo 1:12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lucas 4:18 al 20. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Regresemos ahora, a la acusación maligna que fue hecha en el cielo, cuando Satanás fue expulsado a causa de su rebelión. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Él calumnió a Dios, le acusó y le injurió. Pero Jesucristo vino para reivindicar al Padre. Jesús vino para revelar quién es el Padre, por ello uno de los nombres de Cristo es la verdad. Él vino para revelar la verdad al mundo. Dios es la verdad. Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Cristo es la verdad que se hizo carne para que el mundo pudiera contemplarla. Jesús apareció para deshacer toda obra del diablo, con la palabra de Dios, con su vida, muerte y resurrección. Dios todavía tiene trabajo para el diablo. Dios creó el lago de fuego para castigar al diablo y a sus ángeles, en su tiempo Satanás será enviado al lago de fuego. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así como Dios utilizó al diablo para purificar a Job de la justicia propia y llevarlo a un nivel mayor de gloria, Dios va a utilizar a Satanás para sus propósitos. Uno de ellos es congregar a las naciones en contra de Jerusalén antes de la venida del Señor, como también después del milenio. Dios va a probar la fidelidad de aquellos que vivieron en el milenio, y va a permitir que Satanás sea suelto de su prisión y salga para engañar a las naciones y congregarlos en contra del Señor. Es hasta después de esto, cuando Satanás haya terminado todo lo que el Señor ha establecido, que será echado al lago de fuego. Apocalipsis 20:7-10 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios tiene un tiempo para juzgar y castigar el pecado. Este espectáculo en el planeta Tierra ya está acabando. Dios ha decidido juzgar el pecado y manifestar su justicia en los últimos tiempos. Consideremos estos versos. Isaías 13:6-13. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Ezequiel 30:3. Porque cerca está el día de Jehová. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Joel 1:15. Ay del día. Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Apocalipsis 15:5-16. 1. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios.
Dios ha determinado un tiempo para juzgar el pecado. Al final del espectáculo, será el juicio de Dios, en donde Dios pagará a cada uno según sus obras, vida eterna y niveles de gloria, como condenación y turbación. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Romanos 2, 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Los ángeles santos reconocerán que Dios es justo. Cuando el diablo acusó a Dios en el cielo de no ser misericordioso, los santos ángeles no conocían la misericordia de Dios, pues Dios no se las había revelado. Sin embargo, después de 6000 años de espectáculo que el hombre ha dado en la tierra, los ángeles santos han podido ver el carácter de Dios en muchas facetas que ellos no conocían. Después de los 6000 años de espectáculo en la tierra, los ángeles finalmente se darán cuenta que las acusaciones de Satanás eran falsas y al ver los santos ángeles los juicios de Dios en los tiempos del fin, reconocerán que Dios es justo. Apocalipsis 16, 4 al 7 dice: El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquellos que vencieron sobre la bestia, su imagen y su marca, cantan con arpas el cántico de Moisés, en donde revela que Dios es santo, y justo sus caminos y sus juicios. Apocalipsis 15 del 1 al 4 dice: Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El juicio de Dios contra el pecado en Cristo Jesús. Cuando Satanás fue juzgado por causa de su pecado, él blasfemó contra Dios, lo acusó y le injurió. Sin embargo, cuando Jesucristo vino a la tierra para revelar al Padre, en la cruz, él tomó el pecado de todos nosotros. Fue castigado por nuestras maldades. Manifestó el carácter de Cordero, enmudeció delante de sus trasquiladores y no pronunció maldición ni blasfemia contra Dios.
Isaías 53:7 dice: angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Primera de Pedro 3:21-23 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A diferencia de Satanás, nuestro Señor, cuando fue juzgado por el Padre a causa de nuestros pecados, no maldijo, ni blasfemó contra Dios. Por el contrario, aún en la cruz él alabó y exaltó a su Padre en medio del dolor, la angustia y la maldición que estaba cargando por nuestra culpa. Consideremos el Salmo 22, que registra las palabras proféticas del Señor en la cruz. Este salmo revela tanto su escarnio, como también la alabanza y adoración, que brotó de él hacia nuestro Dios, aún en sus momentos de dolor, sufrimiento y agonía. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes, y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán, y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. La manera en que Jesucristo murió en la cruz, aceptando el juicio de Dios por nuestros pecados, y como el Cordero de Dios en lugar de blasfemar y maldecir como lo hizo Satanás, revelaron que el amor de Dios, sufre la justicia de Dios, acepta los juicios de Dios y no maldice ni injuria al sufrir por causa de otros. Jesucristo reveló que el amor de Dios tomó nuestro lugar. Jesucristo fue la propiciación por nuestros pecados.
Él pagó nuestra deuda, para librarnos de la condenación que por el pecado merecemos. Fue por su rica misericordia y por su gran amor con que nos amó, que el hombre puede ser salvo por su gracia, si se arrepiente y se convierte de sus malos caminos y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. El espectáculo de Cristo Jesús. ¿Qué espectáculo más glorioso vino el Señor Jesús a mostrar con su vida, muerte y resurrección? Él reveló el amor de Dios, su benignidad, bondad y misericordia. Como dice Marcos 7:37. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír, y a los mudos hablar. ¿Quién como nuestro Dios, santo, justo, bueno, lleno de gracia y bondad, que tuvo a bien revelarse y mostrar su misericordia a favor de los hombres? Dios, en su soberanía, decidió mostrar y revelar su misericordia a los hombres y no a los ángeles que pecaron en la misma presencia de Dios. Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Vale la pena nuevamente recordar las palabras del apóstol Pablo, quien se llamó el primero de los pecadores, pero que fue escogido por Dios como ejemplo para mostrar su clemencia y misericordia. Primera de Timoteo 1:12-17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea nuestro Dios grande, fiel y justo, santo y bueno. Bendito sea nuestro Dios, que por su mucho amor y por las riquezas de su misericordia nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Efesios 2:4-6 dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús, no vino solamente para reconciliar a los hombres con Dios por medio de su muerte y resurrección. Él vino también, para reconciliar las cosas que están en los cielos, él vino para revelar, reivindicar al Padre y para purificar con sangre los cielos que fueron contaminados por la rebelión de Lucifer. Hebreos 9:22-28 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesucristo es nuestra paz, él reconcilió a los hombres con Dios. Con su sangre purificó las cosas celestiales y reconcilió también las cosas que están en los cielos. Sin embargo, el precio que pagó fue extremadamente elevado. Isaías 53 del 4 al 11 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por él largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. La sanidad, salvación, paz y cada bendición que hemos recibido por medio de su gracia, se deben, a que Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Fueron las heridas y el castigo de Dios sobre el Señor Jesús lo que nos permitió recibir el perdón de pecados y la sanidad en todo nuestro ser. El Padre para salvarnos, lo quebrantó y lo sujetó a padecimiento, para poder justificar a muchos y llevarnos nuevamente a Dios. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El plan eterno de Dios. Enviados como a Jesús. Jesucristo, quien fue la verdad que se hizo carne, vino a revelar el plan de Dios para el hombre. El hombre no fue salvado para ser librado solamente del juicio y la condenación eterna. Dios tiene un plan para él, que Jesucristo reveló después de su resurrección. Él se le apareció a los 12, y los envió, de la misma manera que el Padre lo había enviado a él. Juan 20:19-21 dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El hombre redimido ha sido enviado de la misma manera que Jesucristo fue enviado. Esto significa, que el hombre es enviado a reivindicar al Padre. El hombre es enviado a revelar al Padre de la manera en que Jesucristo lo hizo. Es por ello, que la meta para cada cristiano es ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, porque Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, y nuestra misión es revelar la naturaleza de Dios por medio de nuestra misma vida. Por otro lado, también somos enviados a reconciliar a los hombres con Dios. Al igual que Jesucristo, Dios quiere que seamos instrumentos de salvación, sanidad y liberación para otros. Por ello, de la misma manera que Jesucristo fue sujetado a padecimientos para salvar y sanar a otros, así nosotros también seremos sujetados a padecimientos para que otros puedan ser salvos y sanos. Hay una corona de espinas, hay una cruz que cada uno de nosotros debemos tomar. Esta cruz ha sido diseñada por el Padre, así como Él diseñó los sufrimientos de Jesús y las llagas que sufriría para salvarnos y sanarnos. De la misma manera, hay llagas y heridas que hemos de sufrir que nos volverán en instrumentos de consolación y salvación para otros. Muchos solo miran al Señor Jesús como su Salvador, pero no comprenden que Él es nuestro modelo, Él es nuestro molde, y que nuestra meta es ser conformados a su imagen y semejanza, y esto, conlleva tanto nuestro carácter como también los sufrimientos que Él tuvo. Las heridas de Dios. Muchos quieren el perdón de Cristo, pero no están dispuestos a tomar sus sufrimientos y padecimientos. Pero en el plan de Dios, hay heridas que Él nos va a hacer, para luego sanarlas, y de esta manera podremos consolar a otros con la consolación que Dios nos ha dado. Job 5:18 dice, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará, Él hiere, y sus manos curan.
Segunda de Corintios 1, 3 al 7 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Al igual que los discípulos somos enviados como el Padre envió a Jesús. Por tanto, es nuestra misión revelar al Padre por medio de nuestro carácter, por medio del fruto del Espíritu Santo desarrollado en nuestras vidas. También debemos tomar la cruz y recibir el consuelo de Dios en todas nuestras angustias, tribulaciones y aflicciones, para luego consolar a otros con la consolación que Dios nos ha consolado. Al igual que nuestro amado Señor, seremos corderos llevados al matadero, hijos de Dios que sufren por causa de Cristo y su palabra. Hombres y mujeres de Dios, que son levantados del polvo y del estiércol para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. El libre albedrío que Dios nos ha dado nos permite escoger el camino de la bendición. Podemos escoger el camino angosto y entrar por la puerta estrecha. Pero no podemos escoger qué tipo de sufrimiento vamos a tener. La corona, espinas, clavos y cruz, son parte del diseño de Dios, esas son las heridas que Dios nos hace en nuestras vidas. Lo que a nosotros nos corresponde es buscar a Dios para recibir su gracia para ser consolados para luego consolar a otros, por medio de la consolación que la gracia de Dios nos concedió. Así como Jesucristo fue el Isaac de nuestro Padre Celestial, y el Padre le quebrantó y sujetó a padecimiento para salvarnos. Así debemos permitirle al Señor que nosotros seamos Isaac suyos, y que Él haga con nosotros lo que Él desee, seamos sujetados a padecimientos y sufrimientos para poder ser de bendición a otros, como lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Colosenses 1, 24 y 25 dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Llamados a padecer por Cristo. No solo hemos sido llamados a creer en Jesucristo, también hemos sido llamados a padecer por Él. Filipenses 1, 29 dice: Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo comprendió que para reinar con Cristo y ser hallados en Él, es necesario atravesar los sufrimientos y padecimientos de Cristo Jesús. Consideremos los siguientes versos. Segunda de Timoteo 2, 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Filipenses 3, 7 al 11. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hebreos 11, 35 a 39. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquellos que sufren por causa de Cristo y la palabra de Dios, aquellos que son consolados por Dios por las heridas de Dios, serán usados por Dios como instrumentos de salvación, consolación y bendición para otros. Dios escogió a Pablo para ser su instrumento escogido, quien padecería por causa de Cristo. Dios le dijo a Ananías en Hechos 9, 15 al 16. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Pablo y Bernabé enseñaron en Antioquía que era necesario entrar al reino de Dios por medio de muchas tribulaciones. Hechos 14, 21 y 22 dice: Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los padecimientos, aflicciones y sufrimientos serán utilizados por Dios para llevarnos a un nivel mayor de gloria. Segunda de Corintios 4, 16 y 17 dice: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En cuanto a la reconciliación del hombre con Dios, el perdón de pecados es el inicio de nuestra caminata, pero el propósito de Dios en Cristo es llevar muchos hijos a la gloria, quienes por la soberanía de Dios serán perfeccionados por medio de las aflicciones. Hebreos 12, 10 dice: Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El final del espectáculo. El espectáculo de Dios en la tierra, tendrá una duración de 7000 años. 4000 años de Adán a nuestro Señor Jesús, 2000 años del tiempo de la Iglesia, y 1000 años del reino milenial sobre la tierra. Antes del reino de Cristo por 1000 años sobre la tierra, Satanás será atado y arrojado al abismo. Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice: Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Al final de los 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra, Satanás será suelto para continuar con el espectáculo que Dios ha diseñado, y éste irá a las naciones para congregarlos para pelear contra el Todopoderoso, pero son consumidos por Dios, y luego Satanás es echado al lago de fuego. Apocalipsis 20 del 7 al 10 dice: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después que Satanás es echado en el lago de fuego, el gran espectáculo de esta tierra terminará con el juicio del trono blanco, en donde todos los muertos serán resucitados para ser juzgados según sus obras, para recibir su recompensa o condenación. Romanos 2 del 1 al 11 dice: Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando el espectáculo finalice, los cielos se encenderán y serán deshechos y los elementos se quemarán y se fundirán. Después de esto Dios hará nuevos cielos, y nueva tierra. Segunda de Pedro 3 del 11 al 13 dice: Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Después del trono blanco, viene la eternidad con los nuevos cielos y la nueva tierra. La nueva Jerusalén desciende del cielo y Dios morará con su pueblo por toda la eternidad. Apocalipsis 21 del 1 al 5 dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que nuestro Dios pueda terminar la obra que comenzó en nosotros, y seamos hallados fieles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, o cuando seamos llamados a su presencia en el día de nuestra muerte. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad.